para hablar sobre uno de los otro tema que está generando mucho, obviamente mucho debate, así como a nivel nacional, también a nivel estatal. A nivel nacional sabemos que también están en este proceso de renovación de quién será la persona titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero en los estados también. Y uno de los estados es Puebla. Y déjenme decirles que por experiencia completamente personal, y lo digo con todo respeto, pero es que sí, lo sé por experiencia personal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Puebla no hace nada. Les voy a contar esta anécdota, creo que ya la he contado varias veces, pero creo que vale mucho la pena la introducción al tema. Cuando a su servidora le asaltan, bueno, ni siquiera me asaltaron. Fueron 2 robos que hacen de manera muy sospechosa en mi domicilio y los robos fueron con 8 días exactos de diferencia. Fue un robo que hacen a mi casa en donde nunca robaron cosas de valor. Entraron a robar artículos personales y encañonaron a mi mamá. A la siguiente, 8 días después, entran a robar a la fábrica que era de mi papá, donde yo estaba trabajando, y ahí entran a robar de una manera completamente sospechosa. También se llevan artículos personales, ahí sí se llevaron cosas con un valor superior al millón de pesos. Eventualmente, yo presento las denuncias ante la fiscalía para que se lleven las investigaciones, y la fiscalía, de hecho, la fiscalía me respondió el año pasado el no ejercicio de la acción penal porque no habían encontrado mayor evidencia, cuando de hecho se tardaron en entrarle a la investigación 10 días. Pero para que la fiscalía reaccionara, quiero que ustedes dimensionen lo que tuvo que pasar. La fiscalía no me había hecho caso. Yo presenté yo fui, presenté un recurso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque yo no sabía qué es lo que estaba pasando, yo no tenía idea de cómo estaba todo y yo ya estaba ejerciendo el periodismo, yo ya había sacado un par de notas relacionadas con temas un tanto escabrosones, unas de hecho relacionadas con Alejandro Moreno Cárdenas. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hagan de cuenta que me tuvo cerca de 2 horas con la musiquita en el teléfono, así de la musiquita de elevador de espera, cerca de 2 horas. Luego hablé a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para cuando hable la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un amigo que les mando un abrazo, que hoy ya tienen su propio medio, pero en ese momento saca una columna en Milenio. Saca la columna en Milenio y esa columna hizo que todo se desbloqueara. Porque a partir de esa columna, que la compartió en el Milenio y que luego la compartieron en medios, en portales digitales en Puebla, es que la fiscalía decide hacer su trabajo y es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos decide hacer su trabajo. Pasa el tiempo y la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha hecho absolutamente nada. De hecho, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, yo estoy como periodista, yo estoy dentro del mecanismo como periodista, pero en realidad yo estoy en el mecanismo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es desde la comisión y desde el mecanismo de protección que ahí hicieron el trabajo, pero en la Comisión Estatal nunca hicieron nada. Y esa fue mi experiencia, pero ya que he ido agarrando más callo y que he ido agarrando pues más experiencia y que te vas metiendo todavía más temas, ya no hablo por mí, hablo por ejemplo, casos que hemos llevado que son directamente de Puebla, como este caso de este juez Aaron Hernández Chino, que libera a un sacerdote pederasta y que prácticamente deja en desamparo al menor, al pequeño Abner, a su mamá, que ellos en este momento han estado solicitando la protección, han estado solicitando el apego de alguna autoridad, porque hoy su vida está amenazada por un sacerdote que está enojado a raíz de que, gracias a que se exhibió al juez que libera al sacerdote pederasta, se tuvo que rehacer el proceso prácticamente y meterlo a la cárcel tal y como lo tendrían que haber hecho desde el principio. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni sus luces, ni figura, ni aparece, ni recomendación, nada. Hagan de cuenta que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es simple y llanamente un edificio prácticamente vacío, donde de no ser porque venga una autoridad nacional o porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos se active, de no ser porque algo pase arriba, reacciona. ¿Y saben cómo reacciona? Si acaso te manda un correo. Si no, párenle de contar.
Entonces, creo que es extremadamente importante que en un lugar donde, hablando, por ejemplo, de la reforma judicial, etcétera, etcétera, se toca mucho el tema de los derechos humanos, se toca mucho el tema de los derechos humanos y luego no falta quienes me quieren sacar que el mejor sexenio que vivimos en materia de derechos humanos fue el de Felipe Calderón. Creo que vale mucho la pena que hablemos sobre cuál es el futuro de los derechos humanos, de las comisiones de los derechos humanos, que no solamente es la nacional, también son las estatales. Entonces, yo le agradezco infinitamente a Marco Antonio, porque miren, Puebla tiene una particularidad, yo creo que lo hemos platicado muchas veces, pero lejos de esta particularidad, creo que es muy importante que escuchemos a aquellas personas que aspiran a estar encabezando estas dependencias, que son muy importantes, tienen una relevancia, aunque muchas personas, yo sé en los comentarios, me dicen no sirven para absolutamente nada, pero sí sirven. Entonces, la particularidad de Puebla, y creo que de todos, es la grilla, hay mucha grilla. Y lejos de la grilla, creo que vale la pena conocer, escuchar y entender qué es lo que pasa detrás de esto. Así que, insisto, le agradezco muchísimo a Marco Antonio Moreno, que es respaldado por más de 20 organizaciones, de hecho, para presidir la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla. Así que, Marco Antonio, te agradezco muchísimo la espera, la hora y que podamos platicar. ¿Cómo estás? Nada más, ahí veo que tu micrófono, ayúdame con tu micrófono para prenderlo. Listo. Ahí está. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Muy buenas noches. Bien, muchísimas gracias, Memo, por el espacio y por ese interés que tienes en el tema. Estaba escuchando tu anécdota. No eres la única. Es muchísima la gente que yo siempre he dicho que es como muy complicado que escuchemos una buena opinión de la comisión. Y bueno, yo sí quisiera que en algún momento, lejos de decir para qué vine a la comisión, la gente diga qué bueno que vine a la comisión. Pero ese es un proceso y es un proceso de fortalecimiento que es un proceso de largo aliento. Entonces, pues muchísimas gracias por el interés. Pues vaya, creo que el interés se da justo no solo por mi experiencia personal ni por las que he llevado con denuncias que hemos presentado, puesto sobre la mesa, sino también tiene que ver con las preguntas que tiene la gente. ¿Para qué me sirve una comisión de derechos humanos? Creo que es primordial entender sobre todo las estatales, que creo que son las que más le han quedado a deber a la gente. Entonces empiezo con esa pregunta. ¿Para qué le sirve a la gente una comisión de derechos humanos? Y ¿en qué han fallado? ¿Por qué la gente se hace esa pregunta? Sí, vaya, la Comisión de Derechos Humanos tiene una misión primordial, que es procurar justicia. Es un órgano que brinda justicia a las personas. Si bien no es la justicia que conocemos comúnmente, que siempre la relacionamos con la justicia penal o la justicia de los juzgados, tiene esta facultad de que a través del procedimiento de queja puede investigar los hechos sucedidos respecto de lo que una persona llega a manifestar en sus escritos o de viva voz o a través del teléfono cuando lo contestan o a través de la página de internet, qué es lo que sucedió y entonces se inicia una investigación después de ratificar esa queja y esa investigación tiene que arrojar una verdad a través de ese procedimiento para dar certeza de lo que sucedió y después entonces resolver. Puede que haya una conciliación previa, pero después resuelve a través de estas recomendaciones. Esa es la misión que debería tener una comisión de derechos humanos, pero al igual que tú, cuando yo acompaño casos, me topo con estas pues, cosas que no deberían estar sucediendo. Y empieza desde lo mínimo. Es decir, desde que te atienden en una ventanilla en la 5 Sur, ¿no? Te está pegando el sol, te puede estar cayendo la lluvia encima, puede estar haciendo muchísimo frío y te tienes que esperar y estar toque y toque la ventanita hasta que una mano sin cara se asoma y te dice, a ver, pásamelo. Y es como, a ver, hay una persona que viene a sufrir posiblemente violencia institucional como para que reciba un trato así. Desde ahí ya estamos muy mal. Esa es ahí. Si te reciben en el cuarto, es el cuarto de los trebejos, básicamente, ¿no? El mueble más viejo, está húmedo, huele feo, ¿no? Y entonces el trato además es como bastante indiferente por parte de quienes llevan los casos. ¿En qué ha fallado en todo esto? Pero además, ¿qué otra cosa ha fallado? Justo eso, no está investigando lo que tiene que investigar, ni se está moviendo en tiempos eficientes para que el procedimiento sea breve y entonces sí sea eficaz. Yo algo que estoy proponiendo en mi plan de trabajo es justo reformar la ley de la comisión para que haya tiempos legales que se tengan que cumplir y las personas sepan en cuánto tiempo se debe acabar su procedimiento sin dejar de vigilar la calidad. Es decir, por ejemplo, en el Estado de México, cuando yo he acompañado casos,
La verdad es que los procedimientos son bastante breves, son muy rápidos, pero a veces las recomendaciones no son de tan buena calidad o la investigación. Sí tendríamos que cruzar estas dos virtudes dentro de un procedimiento para que sea algo que realmente pueda ayudar a las personas, sobre todo en una coyuntura en donde la justicia, por todos los lados posibles, va a tener que ser un necesario y la ventaja de la comisión es que la justicia es gratuita, ¿no? Pero la desventaja hoy es que no se está haciendo el trabajo que se debe hacer dentro del propio procedimiento y no es accesible para todas las personas. Yo escuchaba tu caso y claro que debe tener un encuadre desde el hacer que haces, ¿no? Desde el periodismo, por supuesto. Esa tiene que ser la lógica desde la que se trabaje. ¿Por qué? Porque tiene que haber una mirada amplia, integral, empática y sensible de no es solo un robo, ¿no? O sea, lo que platicaste evidentemente no es un robo vaya común, ¿no? Tiene que ver con tocar ciertas fibras de lo que se llevaron de tu domicilio y eso tiene otro mensaje, ¿no? En ese sentido, la comisión debe ser un ente tan sensible que pueda comunicar con los otros organismos de justicia. Si bien la comisión no se puede meter en asuntos judiciales formalmente, tampoco es que no pueda establecer un diálogo con la otra institución y generar un exhorto en cierto sentido sobre cierto caso. Y esto lo logras cuando la fuerza moral de la institución es suficiente. Pero para que una institución tenga una fuerza moral bastante y que tenga el filo necesario para llegar y mandar ese mensaje, el titular o la titular debe imprimir su fuerza moral también. Y eso es es un imprescindible. Es algo que hemos visto en las instituciones. Quien llega le imprime la fuerza moral y eso hace que caminen las instituciones en el sentido en que se está necesitando, ¿no? De acuerdo a las realidades y las coyunturas en las que nos estamos desarrollando en el país o en la entidad, en este caso Puebla. Es por eso que me parece importantísima la comisión. Marco, ahorita estabas hablando un poco sobre cuál es tu plan, cuál sería este plan de trabajo. Si pudieras decir 5 prioridades, de la comisión, que evidentemente entiendo es rescatar la comisión y ponerla a trabajar, ¿cuáles serían estas 5? Si no son 5, ¿cuáles serían las primeras 3? Que digas, es que esta es la línea de acción, por aquí tenemos que entrarle para que la gente vea una diferencia. Es un tema que tocamos comúnmente acá y hay gente que en los comentarios nos dice, es que es por los derechos humanos, luego han liberado a delincuentes, es que los derechos humanos no me sirven de nada. Entonces hay gente que dice, ya mejor eliminen los derechos humanos. Y dices, no, a ver, espérate, el problema tiene mucho que ver con quién es la persona que está encabezando la dependencia, porque bien lo acabas de decir, tiene que imprimirle esta calidad moral, porque de mucho prácticamente todo lo que hagas en la Comisión de Derechos Humanos depende de si la persona que la encabeza tiene la voluntad, la autoridad moral, la visión, las ganas, la idea, el proyecto, la experiencia, etcétera. Entonces, creo que dentro de este rol de transformar, ¿cuáles serían estas prioridades, estas líneas de acción para decir por aquí tenemos que empezar? Sí, tenemos en el plan de trabajo ejes transversales que definen muy bien el plan de trabajo. El primero es hacer accesible la justicia, ¿no? Y empezar a hablar así. Dejar de esta cosa jurídica del abogañol que yo le digo, ¿no? Los derechos humanos, si bien tienen que ver con la ley, tienen que ser un instrumento mucho más cercano, mucho más amable, para que entonces la justicia de verdad sea accesible. Tenemos 6 delegaciones de la comisión en el interior del estado. Alguna vez yo quise hacer uso de la de Cuetzalan, no pude. O sea, no está abierta, no había nadie, toqué el timbre, toqué la puerta, me esperé un rato, pensé que a lo mejor no habían ido a comer, porque también hay que ver a dónde llegas, ¿no? Y pregunté a la señora de la tiendita de junto, me dijo, uy, joven, a ver, ojalá tenga suerte. Ese muy joven ya sabes qué significa. Sí, Sí. cuando alguien dice, uy, híjole, es que ya no tiene, te está dando una muy mala noticia, o no tengo idea de lo que estoy diciendo, o usted no tiene ni idea de dónde está tocando la puerta. Ese fue el mensaje. La verdad es que bueno, yo vengo acompañando los casos, ¿no? Desde las organizaciones de hace muchos años, tengo 20 años en esto. Estos casos que acompañamos, conseguimos financiamiento desde la sociedad civil para que no sea gravoso para la persona los gastos que implica el procedimiento. En ese caso hubo que trasladar a la familia a la capital, pero al final perdieron un día de cosecha, perdieron un día de trabajo, perdieron un día de hacer cuestiones domésticas en una situación de alta precarización. Es decir, eso impacta de maneras directas en la vida de las personas y eso no debería suceder. Para mí es importantísimo que haya accesibilidad, que haya el acceso a la justicia y no nada más el puro acceso.
El otro componente es que la justicia sea disponible, que le decimos disponibilidad. ¿Qué significa? Que los servicios sean de calidad, ¿no? O sea, que la justicia que estamos brindando tenga una calidad y una calidez, por supuesto, ¿no? Van de la mano, tiene que haber, cuando tú pones a la persona al centro de lo que estás haciendo, como la brújula moral e institucional, y para interpretar incluso la ley, nunca tienes por qué perderte en el camino. Es decir, esa brújula, la propia persona sabe decirte para dónde tienes que ir como institución. En ese sentido, me parece que tenemos muchísima experiencia haciéndolo. Todo mi acompañamiento, mi práctica de derechos humanos en el litigio, en las agendas públicas con colectivas, etcétera, siempre se colocan a las poblaciones y a las personas al centro, porque si no, no hace sentido. Estaríamos hablando de un abstracto que podría ser como pues, materia de a lo mejor alguna investigación académica, pero que no está llegando a las personas y a las poblaciones. Y lo otro que tú señalabas que me parece muy importante, no sabemos qué hace la comisión. Y esto también tiene una calidad de edades, ¿no? Las personas de la tercera edad sí ubican a la comisión y saben qué hace. Las personas adultas a veces saben, a veces no. Pero los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no tienen en su mirada, en el escenario, en el paisaje institucional, no reconocen a la institución. Hay una distancia preocupante de las nuevas generaciones con esa institución y es importante acercarlas porque estamos trabajando para las personas del futuro todo el tiempo. Lo que estamos haciendo hoy es para quienes vienen. Y eso hay que tenerlo muy claro. Para quienes están y para quienes vienen. Entonces, quienes están ya reconocen a la institución y hacen uso de ella. Pero quienes vienen, quienes están llegando, no la ubican, no saben de qué se trata. He platicado con jóvenes en mis talleres, ¿no? Y la verdad es que sí me preocupa mucho decir, pues está la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se voltean entre ellos como diciendo, me está engañando, si existe, ¿no? Son los Reyes Magos, en realidad son los papás. Como que no hay esta cosa de fácil proximidad y hay que atacarlo también a través de eso. Y otra cosa importantísima, el diagnóstico. No podemos seguir dando palos al aire. Necesitamos saber el estado del arte de los derechos humanos en el estado de Puebla para que entonces nuestro plan de trabajo inicial como simiente se nutra de esta información, de lo que las colectivas y los colectivos nos puedan hacer llegar, de los casos que estamos llevando y entonces sí le metamos la carnita y el nervio necesario a ese plan de trabajo y montarlo sobre un programa de mejora continua en una teoría del cambio que obligue a las siguientes gestiones a mejorar inevitablemente la institución, independientemente de la colocación moral de cada quien, ¿no? Una vez que tú sabes qué pasa con los derechos humanos, si te tapas un ojo, bueno, ya fue intencional. Este dato, yo que tuve que hacer un diagnóstico para mi presentación ante el Congreso, fue muy complicado porque tienes que estar jalando datos de esfuerzos universitarios, de esfuerzos académicos, de esfuerzos organizacionales, pero no hay un dato que te presente efectivamente qué está sucediendo. Las realidades son quienes nos tienen que dictar nuestro ser al final. Y la verdad es que tenemos un plan, por ejemplo, tenemos un programa estatal de derechos humanos desde el 2017, que claro que no puede ser aterrizado en ninguna institución porque no sabemos a qué se debe o a qué realidad la tenemos que aplicar. Sí es importante. Y lo otro es hacer agendas públicas. Las agendas públicas nos permiten desde la comisión empezar a trabajar estos temas que no se han atendido, ¿no? Yo estoy escuchando también a otras personas que se están postulando a hablar de temas, por ejemplo, temas de desaparecidas, personas desaparecidas, que no fueron recibidas durante 5 años en la anterior gestión. Esto es increíble, ¿no? Es que no puede ser. El edificio que tú dices es un edificio precioso, ¿no? Tiene una oficina gigantesca. Es que no es falta de espacio, ¿no? Es falta de voluntad política y en ese tenor hay que recibir las agendas públicas, las agendas de los gremios, empezar a trabajar, a tejer con las instituciones y las instancias que les corresponde también atender de manera de la mano, ¿no? Los problemas de los derechos humanos, de manera interinstitucional. La comisión puede hacer cosas que le corresponden por sí mismas, tiene recursos, tiene personal, es posible mejorarla, es posible eficientarla y volverla idónea en su propia labor para su propio objetivo, pero participa de la vida democrática de este Estado, ¿no? Es decir, los derechos humanos y la democracia hoy son un binomio ya que no se puede separar, ni siquiera en el propio discurso. Entonces, sí me parece importante que en ese encuadre
vayamos viendo cómo construir la agenda pública y que esa agenda pública permita que quienes están interesados, quienes son actores y actoras de los temas, quienes les corresponde desde la función pública, se encuentren. La comisión tiene esa bondad desde la Secretaría Técnica, desde las facultades que la ley le da, desde lo que espera la gente del propio espacio, y me parece que siempre se puede sumar desde ahí. No es dejar de ver a los derechos humanos como un enemigo, también es algo importantísimo, pero eso se logra a través de la agenda pública y el diálogo, desde una pedagogía hacia los gobiernos también y hacia la población. A veces esta cosa de fui a derechos humanos y no me quisieron atender, no todo le toca a la comisión, eso también hay que decirlo. Tiene cosas que puede atender. Los asuntos de particulares no le toca. Le toca cuando las autoridades, como tú bien lo decías con el MP, no están haciendo su trabajo o cuando la autoridad está violando algún derecho directamente o por omisión. Entonces, pero ¿cómo se lo comunicas a esta persona que fue? O sea, tampoco es como, no me toca, te puedes retirar. No, bueno, es que entonces te llevas un mal sabor de boca y dices la comisión no sirve. Si le das la asesoría legal, le encuadras su caso, le explicas dónde está parada esa persona, qué derechos tiene, etcétera, y la canalizas para que entonces su caso pueda ser atendido y después le das un seguimiento por la cortesía que implica también de la institución, dar un seguimiento al caso para ver si esa asesoría legal le sirvió y también te puedas ir midiendo, es importante. Y lo último es un diagnóstico institucional. Tenemos que saber cómo estamos como comisión. Yo la verdad es que tengo varias cosas que decir de las áreas de oportunidad, como le llamamos hoy, a la comisión, desde el uso que he hecho, desde la participación directa que he intentado. El trabajo con la sociedad civil tiene que ser un trabajo duro, de sentarnos a echar lápiz, de sentarnos a dialogar muchísimo, ¿no? A encontrarnos nuevamente, a tejer el tejido social, que lo tenemos muy roto en el sentido de encontrarnos. Los encuentros a veces no son tan afortunados como quisiéramos. Y volver a esas dinámicas como muy ricas, y yo creo que hoy hay condiciones apropiadas para ello. Sí creo que este impulso que se está dando a la justicia, este impulso que se está intentando de la transformación, me parece muy importante sumar a las comisiones locales y la nacional en esta lógica. Sí tienen que venir a apuntalar lo que por la transformación del conflicto, de los cambios de transformación es natural. Van a pasar cosas que no vamos a poder controlar del todo. Y la comisión tiene que abrir sus puertas y extender las manos para que las personas que no pueden acceder hoy a la otro tipo de justicia lo puedan hacer a través de esta casa, que debería ser la casa de todas las personas y de todas las voces que están a favor de los derechos humanos. No de las voces que los niegan, porque tampoco vamos a abrir a quien, ¿no? A quien está negando derechos humanos. Vaya, tenemos que ir construyendo una cultura de derechos humanos, de la paz, una cultura en donde la legalidad vuelva a brillar, ¿no? Y eso va a sumar, por supuesto, a reducir corrupciones, ¿no? A reducir estar malgastando el recurso, ¿no? Los salarios hoy son, dentro de la comisión, son muy groseros. A mí no me gusta jamás que una institución o una organización, sea privada o sea pública, no cumpla con el principio de equidad salarial. No puede ser que alguien gane el doble del que le sigue. Eso genera un ánimo de trabajo muy bajo dentro de las personas que están ahí, ¿no? Hay que lograr la equidad salarial y eso va a tener muchísimos beneficios. Si bien ya no podemos repetir estas prácticas en donde quien hace la parte técnica, ¿no? Que también tiene una familia, gane muchísimo menos, de que tiene una representación política, que también tiene una familia, las necesidades para una vida digna finalmente son las mismas y se ve reflejado en el ánimo de las personas, claro que sí, cuando se hacen abusos en ese sentido. Vamos a tener que corregir mucho de cómo se están eficientando los recursos para tampoco estar solicitando recursos solo por solicitar. Yo creo que el presupuesto de la comisión es bastante, los recursos que tiene en este momento asignados se pueden eficientar. Hay que mejorar el personal, por supuesto, las habilidades blandas son importantes, pero eso es algo que es muy posible. Ya lo hemos hecho en sociedad civil. Y yo creo que si seguimos estos ejes, seguimos estas líneas, lo tenemos muy claro y nos vamos alimentando y tenemos una escucha activa, lo vamos a lograr, ¿no? También tengo experiencia en la administración pública, he participado del gobierno estatal en alguna ocasión, no me es ajena, digamos, tengo como estas naranjas en el aire que puedo malabarear bien, considero, y por eso me postulé respetuosamente de manera seria.
Si yo no me hubiera medido como una persona en mis capacidades para hacerlo, no lo hubiera hecho porque me parece que hoy la institución merece un respeto desde cuando yo me inscribo para el proceso. Y esa es una invitación también a la ciudadanía para que vigile el proceso. Las audiencias fueron públicas, eso nos gustó muchísimo. Hubo un buzón de preguntas ciudadanas. Yo contesté preguntas ciudadanas en mi comparecencia, sí estaban ahí, ¿no? O sea, sí fue una realidad. Y eso también parece interesantísimo. Y nuestro mecanismo de participación en las ponencias era muy claro. Y hay rúbricas a calificar. Es decir, es muy importante que desde el proceso nos coloquemos desde otra lógica para conseguir otra institución. Si volvemos a los caminos en donde si queremos llegar a otro lado siguiendo el mismo camino, no lo vamos a conseguir, ¿no? Dice un autor que eso es de locos. Entonces, sí tenemos que empezar lógicas distintas para que la dinámica de la comisión sea diferente y entonces empezar a hacer ejercicios que sean efectivos. Y que ya cuando llegues a la comisión, pues ya no sea esta historia terrible, ¿no? Esta Claro. anécdota espantosa de, ¿Para qué híjole, sirve, no? O ya, ¿para qué vine? me fui a frustrar más, Sí. ¿no? Marco, ahorita que estabas hablando, quiero hacerte estas últimas dos preguntas porque son muy de los temas que hemos estado discutiendo a nivel nacional y también a nivel estatal. Por lo que escucho, no, la comisión no tiene ni siquiera un diagnóstico o no lo conocemos de cómo están los derechos humanos en el Estado. Y tampoco sabemos cómo está realmente la comisión en cuanto a, vaya, ya con palitos y bolitas exactamente cuáles son. Tenemos las nociones. Entendiendo esas nociones, vaya, los derechos humanos en Puebla, desde, desde lo que tú ves todavía estando fuera, pero siendo un actor que le ha tocado lidiar con estos temas, ¿qué podríamos decir de los derechos humanos en el Estado de Puebla, también de los derechos humanos, incluso aún, si es posible, a un reflejo nacional? ¿Se han respetado, han evolucionado, se han perdido? Si lo pudiéramos hacer en un análisis breve, ¿cuál sería el estatus de los derechos humanos en la actualidad en Puebla? Creo que hay estatus, los derechos civiles y políticos han avanzado muy bien, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido no veo una crisis como tal, más bien sigo viendo áreas de oportunidad. Hay un principio de progresividad de los derechos humanos, hay que seguirlos construyendo desde el mínimo irreductible y cada que conseguimos un escaloncito más, ese escalón ya no se puede volver a bajar. Cuando tú construyes, ya no puedes bajar. Entonces, en el sentido de los derechos civiles y políticos, creo que han habido ejercicios que sí avientan y arrojan y proyectan un trazo de mejora, ¿no? Pero los derechos económicos, sociales y culturales sí se encuentran hoy en un diálogo más complicado. Lo que es la educación, lo que es la salud y lo que es el trabajo centralmente. No son los derechos sociales por excelencia. En el derecho a la educación tendríamos que platicar hoy cómo se está generando el acceso a la educación desde los nuevos programas, desde las nuevas acciones gubernamentales e ir generando un observatorio. Creo que hay que probar que la experiencia está generando el resultado esperado, ¿no? Hay que acompañar los procesos, no esperar a que el proceso llegue hasta el final, porque dentro del proceso se pueden ir generando mejoras y creo que las comisiones de derechos humanos y los organismos civiles, sociales y académicos que se dedican al hacer de los derechos humanos pueden acompañar muy bien estos procesos para irlos evaluando e ir dando sus recomendaciones, sus observaciones y que la mejora sea dentro del proceso para no volver a intentar otro proceso porque eso genera como mucho estrés institucional. Podemos economizar los esfuerzos si nos tomamos de la mano y los vamos observando. En la cuestión de la salud, en el activismo que yo he practicado, en las poblaciones LGBT, en los derechos reproductivos de las mujeres, también las poblaciones que tienen algún familiar con alguna enfermedad terminal, crónica e incurable, también ahí sí hemos tenido como mucha batalla, ¿no? Para que haya un acceso a la salud. No solo hablo del acceso a los medicamentos, que sí ha sido algún problema en algunos momentos, ¿no? Se han corregido, sí. O sea, sí se han hecho caso de las recomendaciones y se han hecho caso de las sentencias en su momento para corregir los problemas. Eso es verdad. Pero seguimos teniendo como alguna resistencia institucional que hace que esto no deje de pasar. Es decir, sí tendríamos que lograr garantías de no repetición para empezar a prevenir. Prevenir es muy importante, sobre todo en materia social. Es muy económico para todas las personas. Entonces, hacer
como caso de los antecedentes para construir programas emergentes, acciones afirmativas que permitan corregir los problemas que se están suscitando es muy importante. Y la cuestión laboral. La cuestión laboral hay que observarla muy bien porque al final es el mecanismo de supervivencia de las personas del día a día a través del salario. El salario hay que dignificarlo cada vez más, ¿no? Que alcance, que sea suficiente. Y no quiere decir la cantidad de dinero que entra a una casa a través del trabajo de quienes la representan o la lideran económicamente, ¿no? Sino también que las condiciones de gasto sean las propicias para que el gasto sea posible, ¿no? Y no sea precarizante. O sea, es decir, lo del trabajo está muy relacionado con cómo puedo usar mi dinero para que mi día a día no sea un trajín, no me esté tronando, como decimos, tronando los dedos a fin de mes, llegando barriendo a la quincena, estas cuestiones que van impactando en la salud, por ejemplo, ¿no? O sea, lo laboral sí es como algo que se teje con la salud, que se teje con otros derechos, porque al final los derechos humanos son una red, son un tejido que está muy imbricado entre unos y otros, y eso tenemos que atenderlo siempre de manera integral. Yo creo que los derechos económicos, sociales y culturales en cualquier país, en cualquier nación, en cualquier región, son algo que necesitan siempre un punch, una fuerza, un empuje especial, porque fueron los derechos que llegaron como tarde, por decirlo de alguna manera, al constructo de los derechos humanos. Nos quedamos mucho en los civiles y políticos, están muy fortalecidos respecto de los otros, ¿no? Pero creo que es momento de voltear a ver el espectro social, porque me parece que hay una coincidencia respecto de generar estos visores en la vida nacional, ¿no? Y en la vida del Estado de Puebla. Es decir, se están abriendo estas miradas y la comisión tiene que entrar a ver esto también y hacer lo que le toca para hacer una brújula moral orientadora y sensible y decir, ¿qué creen? Creo que esto es muy viable y en ese sentido mejorarlo. Eso es lo que yo te diría porque además tenemos un Estado multicultural, que eso hay que respetarlo siempre, es valiosísimo y algo que yo tengo muy en claro son varias cosas ahí, pero una que a mí me ha pasado en los casos es necesitamos traductores y Uy, sí, traductoras. mucho. Es básico para el acceso a la justicia y no hablo solamente de las lenguas que no son el español, también de las personas débiles visuales, también de las personas débiles auditivas y también de las personas que tienen algún diseño neuronal que no les permite entender el lenguaje común del resto de las personas y las niñas y los niños. Hay que saber hablar con las infancias a través de especialidades de paidopsiquiatras o de paidopsicólogos o personas muy especializadas en la materia porque son sujetos de derechos. Ya no podemos decir, ay, el nene no sabe lo que quiere, no. Es que los niños y las niñas hoy saben muy bien lo que necesitan y hay que saber cómo llegar a ese lenguaje y entenderlo con una escucha muy activa, muy redonda, muy esférica. Pero sobre todo saben lo que no quieren, que es mejor todavía. Ahora, Exacto. quiero hacerte esta última pregunta, Marco, y agradecerte mucho que pudieras platicar con nosotros esta noche. Esta última pregunta tiene que ver justo con el tema judicial, con el tema de la impartición de justicia, jueces, etcétera. Una de las críticas que más se ha hecho es que, por ejemplo, sobre todo entiendo a nivel nacional, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no buscó una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma y que no se inconformó. Desde el lugar en el que estás, desde el estado de Puebla, ¿cómo ves esta reforma que hoy ya es un texto vigente en la Constitución? ¿Crees que forma parte de las acciones que están sumando a construir una justicia nueva, distinta, que ahora, vaya, sabemos que nos faltan fiscalías, ministerios públicos, que ya se habló de esa reforma también, pero ¿cuál es tu opinión sobre esta modificación, las modificaciones que se están haciendo en torno a la elección de jueces? Sí, creo que justo das en el clavo cuando dices hay otros actores alrededor de esta justicia. Estamos hablando de una parte parcial de la justicia federal, ¿no? Que tiene que ver con las partes de los juzgadores, pero también faltan las fiscalías y también falta los juzgados y los sistemas de justicia en los estados. Es decir, algo que está pasando mucho, ¿no? Y que yo creo que es también una oportunidad de revisar de manera local, que es como el ámbito que es como de primera mano con las personas, ¿no? Siempre el Poder Judicial tuvo una distancia con las personas. Hoy se está acercando más, pero creo que esa distancia y esa lejanía hizo que no hubiera como esta primera mano
tan reconocible. Pero en el sistema de justicia local, que por fuerza sí es de primera mano, sí hay que reforzarlo justo para no saturar el sistema de justicia federal y permitir que ese sistema de justicia federal viva la experiencia de la ley vigente que le está rigiendo, para ver cuál es el ejercicio de esa norma, de ese marco normativo nuevo, y podamos evaluarlo de mejor manera. Pero sí, lo que está pasando hoy, y que cualquier abogado postulante podría también opinar de esto, y creo que coincidiríamos, es que está pasando que los sistemas de justicia del fuero local se están viendo como meros trámites a veces. Es como un poquito decir, bueno, tengo que ir a la primera instancia del juez civil y luego a la segunda instancia del juez civil, y ya cuando falle todo me voy al amparo, ¿no? Para que me corrijan todo el procedimiento. Esto ya no puede suceder. O sea, también tenemos que despresurizar la justicia federal para que tenga una renovación especial y fortalecer los sistemas de justicia locales, los poderes judiciales, ¿no? Los tribunales de justicia, el juez penal, el juez de lo civil, los juzgados administrativos. También son juicios muy largos, ¿no? También inhiben a las personas, se cansan, se truenan a la mitad, se gastan económicamente, y eso hace que ya no haya una dinámica de seguimiento a los casos. Luego también estamos con sentencias que yo a veces me pregunto por qué sentenció así el juez, si todo el proceso y toda la narrativa del juicio decía otra cosa. ¿Por qué tengo una sentencia que no es concordante? ¿O por qué a veces en los casos de feminicidio que he acompañado, el Ministerio Público se empeña en calificar algo que la ley ya está estableciendo como feminicidio, como homicidio doloso contra una mujer? No es lo mismo. No es lo mismo, porque no se reconoce el por qué se le privó de la vida a esa mujer, que es importante siempre. Los crímenes de odio por homofobia también, que hemos acompañado a algunos, también a veces se dejan como homicidios simples, y eso en la estadística judicial pareciera que hace que no haya una necesidad de atender ciertos temas o ciertos casos en ese sentido, y la gente empieza a alejarse del uso de la justicia en primer lugar, ¿no? Y me parece que además hay algo importante que rescatar en la justicia local de los estados. Es mucho más barata que la justicia federal, ¿no? Ir a la justicia federal, si no es a través del Instituto de la Defensoría, en algunos casos, la verdad es que ir es muy caro. Los abogados y las abogadas especialistas en derecho de amparo o en derecho constitucional que litigan estas materias, generalmente, no todos, no todas, pero generalmente sus honorarios son muy altos. Entonces, también hay una barrera económica que hace que no estemos acudiendo a la justicia de maneras efectivas. Es decir, yo siempre he creído que la justiciabilidad, o sea, el hacer de la justicia del Estado, tiene que ir acompañado de un montón de cosas alrededor. Yo trabajé en el órgano de implementación del nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Puebla. Yo fui del área de capacitación y de difusión. Yo pude tener como este pulso de qué estaba pasando con la justicia local, ¿no? Hablar con abogados postulantes, hablar con jueces, hablar con secretarios, ¿no? Y también hay un asunto de mejorar la actitud respecto del tratamiento de las personas que llegan a los juzgados. Hay una indolencia como transversal, ¿no? Un gesto duro. Estamos buscando justicia, no estamos buscando molestar a nadie cuando alguien va a un juzgado, y creo que también empezar como a trabajar en esas notas, en esos tonos, sí resulta indispensable para producir una adherencia distinta de la población a los sistemas de justicia. Son muchas cosas. Ahorita estamos atendiendo una parte parcial, ¿sí? Se está haciendo un ejercicio distinto respecto de los efectos del amparo, se está haciendo un efecto distinto respecto de quiénes deben ocupar los espacios para juzgar, ¿no? Para generar sentencias, para analizar los casos, para revisar las sentencias de otros jueces, pero esa es una parte del pastel. El pastel es todavía más grande. Sí se tenía que empezar por algún lado para producir un cambio. Es decir, claro que se tienen que ir cambiando las situaciones. Yo insistiría, una vez que se tenga como una praxis y un ejercicio de estas reformas, de estos cambios, que se haga un diagnóstico serio para saber si estos cambios están yendo por buen camino o se pueden corregir. Algo que hay que tener siempre bien claro en estas reformas, que son muy sensibles, porque es un poder de los tres poderes, es algo muy importante para la vida del Estado como tal, es que al ser tan sensible este tema, sí tenemos que decir, no todo va inscrito en piedra.
Tendríamos que tener esa flexibilidad para ir revisando el diseño de la norma y ver el impacto entonces en la institución. Y eso nos va a ir dando mucho asomo de también incluso la experiencia poblacional. ¿Qué va a decir la gente? Y eso también es una cosa que debemos tomar muy en cuenta, porque al final los sistemas de justicia son para las personas que consideran que un derecho le fue violado y busca la restitución del mismo. Si lo está consiguiendo, cómo se sintió en el proceso, si hubieron obstáculos, que la corrupción evidentemente se vaya eliminando dentro de este proceso nuevo que pretende que la corrupción se elimine. Vamos midiendo también, generando indicadores muy reales de corrupción para que entonces sí tengamos un termómetro muy bien elaborado, con Contraloría Social, con observatorios serios, de la mano de la academia, de la mano de las aliadas y aliados del área del derecho y de otras áreas importantes. Hay que quitar un poco, yo soy abogado, Ujú. pero sí hay que quitar la exclusiva del acceso a la justicia a nuestro gremio. Tenemos técnica para litigar, sí, ¿no? Conocemos del marco jurídico, sí, pero hay otras ciencias que nos pueden dar mucho asomo y mucha brújula de qué tendría más que ser la justicia, ¿no? Y ya lo han empezado a hacer. La reparación del daño es un producto que tiene pues poco tiempo en la vida legal y en la vida judicial e institucional en nuestro país, y se logró a través de estos encuentros, de decir, bueno, no nada más una sentencia. Antes decíamos, la sentencia tiene un efecto reparador. Híjole, es que había personas que decían, bueno, ya tengo mi papelito, está muy firmado por el juez, muchas gracias, pero no siento yo que de verdad mi vida se sienta restituida, me siento rehabilitado, que ya no me va a volver a pasar, ¿no? Creo que esta parte de la reparación nueva del daño sí ha logrado que las personas digan, sí me siento mejor y puedo expresar lo que necesito para sentirme reparada en mi daño, y eso hay que irlo midiendo. Ese es muy importante, y se hace con escucha activa. O sea, podríamos decir, Marco, para todavía ser más concretos, que ahorita vaya, obviamente escuchamos muchas críticas y demás, cada quien desde su apasionamiento, desde su propia percepción, ideología, etcétera. Pero en este momento no podemos decir que son malas. Necesitamos tener un mecanismo para ir midiendo la respuesta que se está dando, por ejemplo, en la materia de amparo, decir, es una reforma que está haciendo una modificación parcial, hay que trabajar en las locales y tenemos que ir midiendo cuáles son los efectos de ella, pero de origen, ¿podríamos decir que es mala o que va o que atenta en contra de los derechos humanos? No podríamos decirlo porque no tenemos todavía una materialización del mismo. Es decir, justo lo de que dijiste hoy es, acaba de cambiar el texto, falta incluso que se publique y que empiecen entonces la instrumentación en ese sentido. Lo que yo sí creo que sí debe ser algo muy responsable en la instrumentación es cuidar todos los puntos del hilo, ¿no? Sí tiene que ser un tejido muy fino. Esta transformación al sistema de justicia sí tiene que tejerse de tal manera que se vaya cuidando, digamos, a la persona. Yo podría decir que la persona vuelve a ser una brújula orientadora muy importante. Algo que creo que es importante y que se puede ver reflejado en la instrumentación, materialización y posibilidad real del acceso a esta nueva noción de acceso a la justicia que va a haber, porque sí va a cambiar, ¿no? Sí va a tener una materia distinta, una sustancia distinta, es la ética del cuidado. Creo que hoy por hoy, a nivel nacional, se está invocando a los cuidados en todo el hacer institucional. No nada más desde el sistema de cuidados, sino que me parece que debe ser transversal a cualquier hacer institucional y cuidar ese tejido, cuidar que la institución vaya a responder de buenas maneras. No podemos tener el control absolutamente del detalle, pero sí deberíamos reducir al máximo los riesgos de cualquier tipo de reforma y transformación institucional. Esa sí debería ser una consigna en los siguientes años, porque esto lleva años. Debe ser una cuestión, digamos, como en una elongación del tiempo para que pueda ser bien analizada en sus efectos. Sí pueden haber proyecciones, sobre todo de quienes se dedican al estudio del hacer judicial, pueden haber como ciertos escenarios que pueden suceder, ¿no? Pero la verdad es, y la práctica es que todavía falta el ejercicio real, y hasta que no tengamos los componentes de esta transformación, no vamos a poder hablar, digamos, como con la cosa en la mano, ¿no? Por decirlo así. Tú lo dijiste bien, puede ser desde la ideología, puede ser desde el imaginario, puede ser desde los paisajes posibles.
pero la verdad es que tendríamos que ver cómo funciona. En algún momento sí hay como una ámpula que me parece natural. Y algo que yo creo que es importante es que no debemos tenerle miedo a estas ámpulas, a estas coyunturas, a estas, ¿no? Estas cuestiones emergentes que van a surgir de las voces. Me parece que al final y en el fondo, las voces que se manifiestan a favor y que no están tampoco tan a favor, y quienes hacen como estos estudios más diferenciales y quienes de plano están en contra, al final yo lo que he sentido mucho es que hay una preocupación por el tema y eso está muy bien, ¿no? Es un tema que estuvo muy abandonado y que creo que hoy se pone en la mesa de manera distinta y se está discutiendo desde muchos lados. Y eso era importante, o sea, volver a discutir de cómo estaba la justicia en el país y cómo se podía en algún momento hacer un ejercicio distinto para ver si eso puede generar una mejora. Pero tenemos que esperar a los resultados, tenemos que esperar a los efectos. Yo creo que sí tendríamos que tener las cortesías necesarias para que vayan sucediendo de maneras amables, de maneras más suaves, ¿no? Ir suavizando en un proceso que en sí mismo va a ser duro. Va a ser un proceso de transformación pesado, ¿no? De muchísima densidad. Entonces, también tener estos espacios de posibilidad que presta la cortesía, a mí me parece que también son espacios, son intersticios que van a permitir un diálogo y que pueden cruzar de un lado a otro y empezarnos a encontrar en lo común. Yo lo común que veo de inicio es esta preocupación por la justicia y creo que de ahí debemos partir para el encuentro. Te agradezco muchísimo que pudieras platicar con nosotros, de verdad, me llena mucho escuchar lo que dices y te deseamos la mejor de las suertes en esta decisión que se tomará para ver quién termina presidiendo la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla. Marco Antonio Moreno, ayúdame solo diciendo a la gente dónde pueden seguirte para ver tu trabajo, ver el proceso, noticias futuras, etcétera. Se vale el bullying, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Marco Cuadrito, es un apodo con mucho cariño, pero los cariños han sido una fuerza muy importante para mí en este proceso. Ahí me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook estoy como Marco Antonio Moreno, y ahí me pueden seguir, ahí estamos publicando un montón de cosas sobre el proceso, sobre mi perfil, sobre otros perfiles, porque también es importante reconocer las experticias de las otras, los otros, y creo que al final quienes estamos aquí es porque nos interesa que la comisión mejore. La cuestión es ver cómo encontramos las experticias y los saberes necesarios para que esto suceda de la mejor manera. Hay que rescatar, tú lo dijiste muy bien, a la comisión. Yo es un verbo que también ando usando un montón, y es muy importante. Fortalecer y rescatar tienen que ser dos procesos que dialoguen al mismo tiempo. Si me dan la oportunidad de la titularidad, yo voy a hacer muchísimo para que eso suceda. Estoy acostumbrado a trabajar con muy pocos recursos y si yo llego a una institución como esta, de verdad es que podemos hacer maravillas. Pues insisto, la mejor de las suertes y esta es tu casa. Espero que volvamos a hablar muy pronto y Claro muchísimas que sí. gracias, Marco Antonio Moreno. Muchas gracias. Buenas noches. Nos estamos viendo pronto. Un abrazo. Un abrazo. Yo varias información, digo yo, información muy importante, enriquecedora desde distintos puntos, no solamente para las y los poblanos como sus servidoras, sino para todos en general. Creo que nos abre un poco más la perspectiva en un tema como es este, el de los derechos humanos.